Las últimas 8 semanas, ya vamos 8 semanas con el tema de Pedro, hemos estado viendo la vida del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Su llamado, su misión. Y creo, mis amados, que en muchos momentos de la vida de Pedro, creo yo, hemos sido confrontados o he sido confrontado. Porque de alguna forma, al mirar a Pedro, también me veo a mí mismo. Al mirar a Pedro, de alguna forma, también reconozco que son mis debilidades reflejadas en la vida de Pedro. Entonces, en esta mañana hablaremos del tema: Pedro, ¿me amas? Creo, mis amados, que esta es una de las preguntas más inquietantes que a una persona le pueden hacer. En una relación de pareja, la pregunta de ¿me amas? Y creo que esta pregunta uno puede contestar sí o no y se acabó. Aunque tratemos de decir, déjame explicarte, déjame pensarlo, necesito tomarme un tiempo, si me entiendes, verás. Una serie de argumentos para justificar una pregunta tan directa. Pedro, ¿me amas? Entonces, para este tema quisiera invitarles, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 21, del verso 1 al 19. Dice el texto: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Habíamos dicho al inicio que si la pregunta de si me amas es inquietante, por 3 ocasiones
El maestro le pregunta a Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? A lo mejor Pedro debe haber estado muy confundido por esta pregunta. Maestro, ya te digo una vez que te amo, pero vuelve a aparecer esta pregunta, ¿realmente me amas? Eso creo, mis amados, que es más fácil asimilarlo cuando entendemos el contexto en lo cual se dio este diálogo. Lo primero, Jesús había resucitado de la muerte. Y no olviden ustedes, mis amados, que cuando vamos a la Escritura, la palabra nos enseña que la resurrección de Cristo nos deja una gran verdad y un gran principio, su victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo trastorna, cambia, hace una gran diferencia entre Cristo y los líderes religiosos, políticos de aquella época y de todas las épocas. Si Jesús resucitó, realmente es Dios. Entonces Jesús resucita y luego de su resurrección hay varias apariciones. La Biblia relata en el Evangelio de Juan que era la tercera vez que se aparecía a los discípulos. Pero ¿sabe? El último encuentro de Jesús con Pedro no fue de los mejores. No olvidemos que Pedro había negado a Jesús. Pedro había negado a Jesús y hasta allí ellos habían hablado. Luego de eso le había visto, había estado cerca de él, pero no se había tomado un momento para sentarse y hablar con Pedro. Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué viviste esa noche que te motivó a? Por eso creo, mis amados, que el último encuentro de Pedro con Jesús no había sido de los mejores. A pesar de todas las afirmaciones de fidelidad, hasta la muerte le había negado. Jesús, yo no te voy a negar como estos que están aquí. Jesús, yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. Pero Pedro le había negado. Pedro le había dicho, yo no le conozco a este Señor, ¿quién será? 3 años compartiendo con Cristo y él decide negarle. ¿Cuál sería el estado emocional de Pedro? A lo mejor una gran culpa, una gran vergüenza. No sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones hemos tenido un desencuentro con alguien, un desacuerdo. Y luego de unos días nos encontramos con esta persona. ¿Y qué le digo? ¿Qué le manifiesto? ¿Qué le quiero decir? Entonces creo, mis amados, que también debemos pensar en el estado emocional que estaba viviendo Pedro en ese momento. Vergüenza, culpa, y así aparece el Señor. Pero sabe, Pedro vuelve a las redes. Alguien podría decir, qué terrible este Pedro, ¿no? Luego de que el Señor le llama y le dice, te haré pescador de hombres, el maestro muere, su caudillo ha muerto. Así es que Pedro decide volver a las redes. Llama a sus amigos y vuelven a hacer lo que ellos sabían bien. El apóstol decide hacer aquello que mejor sabe hacer, y es pescar. Llama a sus amigos, toma su barca, toma sus redes y vuelve a pescar. ¿Sabe? Aquí el desafío no es que el acto que Pedro de volver a las redes sea pecaminoso, sea malo, de ninguna forma, porque el trabajo dignifica, el trabajo honra a las personas, les ayuda, les permite crecer en su autoestima, en su seguridad. El serio problema con que Pedro haya vuelto a las redes es que Pedro perdió la visión de su llamado. Pedro había sido llamado a ser pescador de hombres
y él había vuelto a lo que antes era, un pescador de peces. ¿Sabe? El primer llamado, cuando le dijo a Pedro que venga, es muy parecido a este encuentro. Habían estado toda la noche, no habían pescado nada. Esto les había generado gran frustración a Pedro y compañía. Y ese momento aparece Jesús y les dice: echen la red. Pedro lo hace y tienen una gran pesca. Era muy parecido a la primera ocasión que él fue llamado como tal. Por un momento le invito a pensar y a reflexionar. ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor le llamó a usted? Tome un segundito allí. ¿Cómo me encontró? ¿Qué me dijo? ¿Qué me motivó? De la misma forma creo que el llamado de Jesús a Pedro, en el mismo lugar donde antes le había llamado por primera vez, en el lago de Tiberias o Tiberiades. El maestro le encuentra a Pedro en el mismo lugar donde le llamó. ¿Sabe? El serio problema de Pedro no es que haya vuelto a los peces, es que Pedro olvidó su misión. Mis amados, desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos un llamado y una misión, algo que ejercer. El maestro no solo me llama para que yo me sienta cómodo y agradecido únicamente. El maestro me llama para que cumpla lo que yo tengo que hacer. La seria pregunta no es si yo tengo un llamado o no. La seria pregunta es si lo estoy ejerciendo o no lo estoy ejerciendo. Estoy seguro que cuando Jesús le llamó a Pedro, no solo quería invitarle a que le siga, a que se ponga cómodo, a que se sienta bendecido con sus enseñanzas. Estaba diciendo: Pedro, tú tienes una misión y un llamado. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su llamado? Estoy seguro, mis amados, que Dios únicamente no quiere espectadores en el reino de Dios, sino aquellos que toman sus redes y dicen: Señor, heme aquí.